Yeah, ¿cómo estamos, amigos? Nos encontramos en otro episodio tocando el tema, nuestro episodio número 13. Que son 13. Excelente. Ya bien rápido. Está muy chida la dinámica que hemos agarrado, pero tengo una pregunta para ti, mi Luisito. Ujú. ¿A los cuántos años fue tu primera relación sexual, amigo? ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo que qué es eso? ¿A los cuántos años, güey? No, pues no sé dice Nervioso, nervioso. no sé dice si hubo o no. Bueno, No, está pero bien. ¿Qué opinas respecto a la educación sexual? ok, pues es que creo que es fundamental totalmente, y más a, pues, por así decirlo, temprana edad, pero, o sea, no tan temprana. ¿Qué tan temprana entonces? Pues es que podría ser ya desde que empezamos a entrar a estos cambios biológicos, si podemos llamarlo así. Creo que desde los 9, 10 años empezamos, algunos empiezan ya desde esa edad. Creo que Precoz. podemos, sí, creo que podemos empezar desde, creo que cuarto, quinto de primaria es donde deberían de empezarse a tocar todos esos temas. Creo que al momento se hace, o no sé si antes empieza, porque recuerdo pues en la primaria los libros ahí de que, la página 42 hay chiches, y así de que, de ciencias naturales, o sea, se habla ya parte de eso. Y luego ya cuando entras a la secundaria, pues ya se van tocando temas más de las enfermedades de Métodos transmisión sexual. anticonceptivos, Exacto. ETS. Sí, o sea, creo que al momento sí tenemos educación sexual en México, pero creo que sí está muy vasta, muy limitada. O sea, no está muy actualizada como debería de estar, ni tampoco incluye temas o, digamos, información que ya hay de momento. Ya, ¿qué impacto crees que tenga con todos, güey? O sea, en este caso que sea muy limitada la información, que no todos tengan como que tanto en confianza de decir, ¿sabes qué? Pues es que voy a tener relaciones con mi pareja, o es que, ¿sabes qué? Cómo me cuido, o me dio esta madre. Pues que el impacto total es que México es uno de los países con más embarazo en adolescentes. Sí, O sea, güey, no desde ahí manches. es, digamos, la negativa total de que no tenemos esa buena educación sexual. Porque, o sea, como platicamos ahorita, o sea, la hay, pero está muy vasta porque creo que todavía está como ese tabú de que no se quiere hablar de esos temas. Sí, sí, O sí. muchos padres están, digamos, obstruyendo a que se dé ese paso en las escuelas porque argumentan que ellos son los que deberían de darle esa plática a sus A hijos, sus hijos. más no lo hacen. Sí. Y el problema es que esos padres que luego suelen ser muy conservadores, son los que terminan teniendo esos problemas en sus hijos, o sea, que terminan Sí, teniendo esos accidentes, digamos, exactamente. porque eso es, o sea, un embarazo en una adolescencia es un accidente, no es una bendición como luego tu tía cristiana te lo quiere poner, o sea, la realidad es O tus esa. amigas de la SQ, ¿verdad? Fue mi bendición. Sí, o sea, la Bendy, pero no, o sea, se ha romantizado ese pedo porque, digamos, ya se le da ese de que, bueno, no hay de otra, ¿verdad? Pero el detalle es que fue un accidente porque debió haber sido, con precaución tomar las cosas y hacerlo bien. Ya. Me agrada. Y partiendo de este punto, ¿qué opinas de las sexualidades? De que son pequeños niños y piensan que, o actúan como si fueran mujeres o cosas así. Su Ajá. orientación sexual en este ámbito. Como de, o sea, cuando hay... Sí, sí, sí. O sea, de que, por ejemplo, están chiquitos y Ujú. ya actúan medio amañados o cosas así desde chiquitos. Ok, o sea, de niños Ajá, hombres. sí, sí, sí. Pues es que O niñas que ya son acá bien rudotas. Pues es que creo que, bueno, no sé cómo esté ese tema, es que siempre se ha dicho de que los que son de que homosexuales, de que si nacen o se hacen, o sea, y siempre se ha hablado de que realmente no es algo que, no es una enfermedad ni nada, o sea, realmente son, este, pues no sé, o sea, digamos que está en la persona. Yo creo que es totalmente normal y creo que conforme van pasando los años lo vamos a asumir con total normalidad, Ujú. como debe ser y más en los hijos, porque hasta el momento creo que se ha tenido esa mismo el tabú de que no se quiere aceptar en las relaciones entre personas del mismo sexo Ujú. y creo que desde los padres conservadores se transmite a los hijos y luego hay ese rechazo, digamos, cuando ves eso, digamos, es de que, mira, se porta rarito y así, o sea, pero realmente no es nada malo, o sea, Sí. es algo que tienes que aceptar con total normalidad como lo es, pero es parte de la información, es parte de la información que se debe incluir en las escuelas, o sea, toda esta diversidad
que hay. De géneros y todo ese trip. Exacto. ¿Y crees que impacta el que un niño sea así o una niña sea así por la educación sexual que imparten en los planteles escolares? O sea, que tengas ese comportamiento, no. O sea, porque creo que desde ahí sí parte como que esa mala ideas erróneas que se tienen de que luego la educación sexual hipersexualiza a los niños, a los adolescentes, y se habla también de que, o sea, se ha llegado a decir que eso, la educación sexual los puede homosexualizar a algunos, pero realmente no es así, o sea, al contrario, o sea, los hace Te sentirse... informa, exactamente. Sí, o sea, al final de cuentas te ayuda a acoplarse a este, digamos, al mundo, digamos, y acoplar a los demás. O sea, saber que esas diferencias no es algo malo ni nada por el estilo. Entonces, aprendes a convivir, pero eso es en base a la información que tienes. Pero si todo en tu entorno, en tu crecimiento, te van diciendo que no, eso está mal, está mal, está mal, entonces, pues creces, digamos, rechazando todo eso, ¿no? Entonces sí, es parte de lo que se debe actualizar en toda esta información, porque hasta el momento, como decíamos, o sea, se habla de las enfermedades de transmisión sexual, que claro que es fundamental que se sepa eso, pero creo que no está bien, digamos, como posicionado realmente lo del uso del condón, lo de preservativos y demás, porque se habla de que hay que usar preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual, se da ese foco y realmente, aunque sí es... Y la prioridad también es de que los embarazos no deseados. Exacto, o sea, una buena planificación familiar, porque eso es lo que se debe dar, o sea, realmente yo conozco a varias chavas, varias personas que se embarazaron hasta de que a los 16, a los 17, o sea, antes de los 18, entonces habla de una mala planificación, ¿por qué? Porque estás con una desinformación, también luego se da de que en la pareja luego quieren tener esas relaciones anticipadas y ni siquiera usar protección ni nada por el estilo, y luego se dan ese tipo de cosas y luego quien tiende a llevarla es la mujer, porque pues es quien, digamos, carga con todo esto durante tanto tiempo y luego al final el hombre puede no hacerse responsable, como el caso de las que conozco, que pasó así. O sea, realmente es eso, o sea, hubo una mala planificación. Sí, pues sí, Porque, hubo una responsabilidad. Sí, o sea, porque creo que debes de llegar, o sea, no hay una edad como la que digas de que ya está bien tener un hijo, realmente pues uno nunca va a estar preparado. Sí, no, o sea, es total diferencia porque es un cambio total a tu vida, pero Sí. no hay una edad mínima en la que deba ser, pero sí de al menos que te hayas preparado lo suficiente como para que eso no te impacte tanto en tu vida, ¿sabes? Sí, no O sea, repercuta de una manera negativa y te la estés pelando y así. exacto, porque luego también termina mermando en sus estudios y demás. Exactamente. Entonces ya pierdes, o sea, todo un, digamos, el recorrido de tu vida al que tenías, Planeado, lo que te hubiera sí, gustado. exacto. Ya. Sí. Yo opino que en la escuela, güey, bueno, en la parte de educación sexual, la están cagando, como por ejemplo en las universidades, en el aspecto de comparando, de que no te enseñan de que, güey, pues vas a tener que facturar, güey, o, güey, pues tienes que acercarte y decir esto. En el ámbito sexual, por ejemplo, si te llega a dar algo o así, güey, de que cómo te acercas y le dices al neurólogo, pues me pasó este pedo, nada más nadie te dice eso, güey. Sí, es que creo que, o sea, es parte también de lo que se debe de informar, o sea, que a qué medios puedes acudir, a qué, ¿Dónde qué te pueden medidas puedes ayudar? tomar. O ya sea con un embarazo o así. Porque igual como tú dices, tengo muchos amigos y amigas que tienen un hijo y ¿qué voy a hacer, güey? O sea, su único que voy a hacer es pues voy con mi papá y ya le digo a él y pues ya quedó. Sí. Dice que no, o sea, pues tú también puedes salir adelante, güey, o qué tal si pues no estás con tus padres, qué tal si estás en otro pinche país, qué vas a hacer, güey. En ese aspecto creo que estamos completamente en blanco. No hay quien nos diga de que no, pues mira, acudes aquí o vas acá, meramente en la escuela, güey. Sí, sí, es que todo parte de ese grupo de conservadores, desde familiares a padres de familia, pero realmente todo viene siendo la raíz del problema, la iglesia, güey, porque son quienes han querido tener el control. O sea, esto de la educación sexual en México, empieza desde los 30, 40 por ahí, donde empieza a querer meter todo este tipo de información y la iglesia siempre fue un stopper de eso, o sea, siempre quiso detener este cambio, esa información, porque por esa idea errónea que se tiene de que no, se va a hipersexualizar a los jóvenes y se los va a atentar a hacer algo considerado por la iglesia malo, como los diabólico, memes, ¿no? Como el cono de la vergüenza en la mano y la chingada. Sí, o sea, totalmente desinformados por eso, güey, a raíz de esas meras creencias conservadoras. O sea,
Y creo que luego encima de que hay mala información en escuelas públicas y demás, y luego todavía hay iglesias cristianas, o sea, iglesias así de que, digo más bien, escuelas cristianas, donde obviamente les van a negar esa Inculcar, información. O ajá. sea, si en la información de las escuelas públicas no está bien actualizada y no se les informa bien, pues menos en una escuela cristiana, güey. O sea, ese es lo peor de todos. Ese es el cambio que se debe de quitar. ¿Por qué? Porque son los stoppers ahorita de que haya esa aceptación a la diversidad sexual, al amor entre personas del Ambos mismo sexos, sexo, ajá. y el hecho de la interrupción legal del embarazo. O sea, todo eso lo están rechazando por mera creencia conservadora, cuando realmente es algo que ya el mundo totalmente lo sobrepasó y es información que se debe actualizar. O sea, cuando empezó todo el virus del SIDA, del VIH, fue información que se empezó a meter a las escuelas para cómo prevenir esas enfermedades. Entonces, cada vez que sale algo nuevo, es que se debe actualizar toda esta información en las escuelas para que desde jóvenes empiecen a conocerlo y se informen adecuadamente, todos de la misma manera, para que tengan esos cuidados y que tengan la prevención de evitarlo. Ujú. Pero asimismo con el embarazo, y realmente creo que no se puede enseñar a prevenir el embarazo negando la sexualidad, sino al contrario, informándolos de los Sí, inculcando medios y cuidados. responsabilidad, los medios. Que claro, o sea, yo realmente recomendaría que no se quiera adelantar este tipo de acciones, porque luego puedes caer en esa situación, o sea, embarazos en la adolescencia. Es que hay una ligera línea entre ser precoz como el güero Es- y tener una responsabilidad de compartir información, siendo maestro, tutor, padre. Ok. Pues también creo que ya queda en paleta de la educación que te dan tus padres desde pequeño, güey. Ujú. Como, pues sabes que veo que mis papás son así, mis papás no toman, mis papás son responsables, pues sabes que pues voy por donde mismo. Aunque también no falta cada güey o cada morra de que me vale madre, yo soy yo y así, ¿verdad? Sí. Pero pues obviamente ya lo envuelves en ese papel de conocimiento, ¿sabes qué? Pues mira, es tu responsabilidad, pero pues al chile ya tú sabes si la cagas o no la cagas, si te cuidas o no te cuidas, si eres responsable o no eres responsable, con quién te metes, con quién no te metes, Ujú. si te dan marcha. Es que también, o sea, eso ya es una dificultad para todos los padres, porque la mente de un niño y todo, o sea, es tan moldeable que toda la información que le puede llegar la puede usar a su favor, o le va a usar en su contra. Entonces, uno como padre puede pensar, bueno, ¿sabes qué? Mantengo una mentalidad conservadora, le prohíbo ciertas cosas, salir, tener no sé, de que se haga tarde con sus amigos, que tenga novia hasta cierta edad y demás. Y aún así puede terminar mal. O sea, hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, una persona que no puede tener, no sé, digamos, una niña que no le permiten tener novio hasta, no sé, los 18, los 20 años. Y resulta que se termina embarazada a los 16 o a los 15. ¿Pero por qué? Porque esa rebeldía de las prohibiciones la llevaron a hacer Ajá, cosas. la represión. Ajá, o sea, la llevó a actuar de esa manera, de que, me lo están prohibiendo y lo quiere disfrutar. Pero también hay quienes se les da la libertad de que no, sí, adelante, pero cuídate, y aún así termina pasando. Digo, creo que no es como Un que... manual de cómo hacerle chido. Exacto, o sea, no hay una línea que digas de que si sigues esto va a pasar así. Sí, pero ese es el detalle, o sea, que siempre pueden pasar esos accidentes, y por eso mismo es el hecho de que no es ¿Tú recomendable. fuiste un accidente o fuiste planeado? ¿Quién sabe? Dicen que fui planeado, pero creo que todos realmente, de alguna forma, fuimos un accidente. Digo, no es como Si eres que... primerizo, sí. O depende, No güey. sé. A mí me planearon, según iban a hacer en febrero y terminé haciendo en enero. Me dijeron, no, mira, aquí está todo. Y me enseñaron una hojita, me Ajá. hicieron cuentas y yo, qué chido, ¿no? O sea, Sí, o sea, qué chido. es que, por ejemplo, ahorita, o sea, se da que luego muchas parejas de casados sí dicen de que ya estamos intentando tener un hijo, que siempre me ha causado ruido cuando dicen eso, porque prácticamente está diciendo, nos lo estamos pasando de que... Coge. Sí, o sea, es como que, ¿por qué chingados me dices eso, güey? O sea, esa información que te va a tener en mi mente, cabrón. O sea, sí, o sea, porque obviamente le imaginas de que, ay, güey, o sea... Sí, de que, O sea, de que chido, de que vas a visitar, están pisteando, de que no, ya estamos intentando tener hijos, y lo único que pasa por tu mente es de que en la Están noche coge, estuvieron, coge. sí, o Sí, sea,
O sea, eso es Suena intentar. mejor, ¿sabes qué? Pues está en nuestros planes tener un hijo a futuro o pronto, a ver qué. Sí, o Y sea, tú dices, ya lo dejas pues, abierto, chido. pero ya intentar es como que, ay, cabrón, le están poniendo huevos a que salga, o sea, o sea, De que, está bien. Mucha suerte tienen algunos. sí. No, y te digo, o sea, muchos sí lo dicen así, de que ya estamos planeando, y pues obviamente el primer hijo totalmente es planeado, pero tal No vez, siempre, güey. exacto, o sea, muchas veces pasa de que pues llevan su vida con normalidad, no están planeando tenerlo, y pasa, pero no por esto dicen de que no, la cagamos, porque ya, digamos, está en una situación en la que pueden absorberlo Más sin problema. establecidos, ajá, ya tienen una casita, Sí, ya. que como pega realmente, o sea, realmente pega en tu economía y pega en Sí, tu estilo de vida. realmente. Pero por eso mismo es el hecho de Te que, preparas. sí, o sea, que no anticipes eso, porque luego hay muchos que, digamos, no romantizar, pero lo presumible lo toman así como que, ah, sí, yo perdí la virginidad a los 14 años y la madre, y es como que, güey, Entonces, ¿qué? ¿qué O sea, ¿qué estás estás bien morro? haciendo? ¿Qué te pasa? O sea, sí, todo inmaduro y pendejo, pero, Pero o bueno, sea, todavía es quiere, virgen. a huevo, pero, o sea, lo tratan de presumir eso como que yo soy un chingón y la chingada, o sea, y realmente es como que no, cabrón, eres un pendejo porque si lo hubieras cagado no estuvieras presumiendo eso y, Exactamente. o sea, al contrario, te hubieras hecho pendejo con la morra y hubieras dicho, no, yo no hice nada, fue otro, o sea, ese es el problema. Entonces, creo que no se debe adelantar eso, Ujú. aún así que uses todos los 3 condones. medidas. Oh, No, porque se rompe. A ver, esa información, ya ven por qué debemos güey, incluir ya de chingado. chingada Sí, es madre. cierto, güey, sí me ha pasado que varios compas sí lo aplican y yo, no seas pendejo, güey, no, o sea, Ujú. ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo esa? Y si me han dicho, no, pues mi jefa, o no, pues mi jefe. Y yo de que, ¿qué, güey? No, ¿qué No. pedo? Es que ese es el problema, o sea, hay demasiada Sí, desinformación, güey. Y luego, por ejemplo, pueden decir de que no, es que no estamos que la escuela nos lo diga porque en internet hay la información, pero realmente en internet hay información buena y hay información ajá, mala. verídica y falsa, es correcto. Exacto, entonces hay, por ejemplo, muchos factores que pueden hacer que un condón se rompa, o sea, por ejemplo, Sí, el hecho de que, poca lubricación, fricción muy fuerte, sí, que se moje, que no tenga exacto. suficiente lubricante, que la tenga muy grande como el Axel. Y de hecho, este va. Pero de hecho se habla de que incluso si usas lubricante, o sea, se puede Lo puedes llegar a... O dañar. sea, ese es el problema también. O sea, hay mucha información de cómo hacer los cuidados adecuados. No es nada más como que, ah, sí, uso este y ya no Ujú. pasó nada. Que, o sea, creo que también hay, o sea, hay formas de revisarlo una vez posterior, de que ya terminaste, o sea, revisar que no tenga ninguna fuga ni nada por el Ujú. estilo. No, Y... igual también tuve una plática porque me gusta mucho ese tema, Ujú, para estar informado y saber todo ese trip. Y al parecer cuando se rompe un condón, güey, se rompe así de que exagerado, güey, no puede tener una fuguita, ni un puntito, ni una rayita. ok, Si se rompe, se desprende y se abre completamente. ujú. Entonces me dijeron de que es completamente visual que está roto. Pero es que ese es lo que yo me he llevado a pensar, porque por ejemplo conozco parejas así que dijeron de que no, o sea, sí, de que, bueno, se embarazaron, Se rompió el condón. se rompió el condón, y es como que, ¿y por qué no te diste cuando se rompió el condón? O sea, porque yo, o sea, me ha platicado de que medios para revisarlo, de que una vez que ya lo tienes, que pongas agua o Soy demás, por uno. de que lo infles, ¿no? De que le pones Y la agua. avientas. Le pones agua y ves si tiene fugas porque pues, se saldría una gota por ahí, algo Ujú. así. Y ya con eso he comprado de que, no salió una gota, no tuvo fugas, no hay ningún problema. Pero eso es lo que me lleva a pensar. Entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen de que, es que pues el condón falló? O sea, ¿no se revisó o qué onda ahí? O sea, porque sabemos que, o sea, nos lo dicen las mismas marcas y en las cuales toda la información de que obviamente el condón no es 100% efectivo. Tiene un Ujú. 90 y tantos por ciento de efectividad, dependiendo también de la marca. Pero ese es el detalle, o sea, digamos que tiene un 96% de efectividad, que hablando casi de que números, aunque realmente no es así, digamos que de cada 100, 5 vaya. 4 o 5 se van a romper, pero ese es el detalle, o sea, cómo identificar que se rompió, o sea, cómo identificar que tiene fugas, digo, yo conozco esa forma, pero luego, o sea, ¿qué pasa con todos esos que dices? Es que a lo mejor cuando falló y la madre, o sea, ¿por qué no se checó? O sea, esa es también medida preventiva que se debe de Ujú. tomar realmente, güey. Sí. Y una vez de que, bueno, tuvo una fuga, pues hay medidas que se pueden tomar para evitar un embarazo, como por ejemplo la pastilla al día siguiente y demás. Pero todas estas cosas que como ya son de que fármacos, por así decirlo, pues termina teniendo un efecto en el cuerpo Sí, de la mujer. repercute bastante feo, es Entonces es correcto. algo que también se debe de informar, porque luego no es nada más de que romantizar de que, sí, estoy tomando pastillas. Digo, a mí conocí un caso así de que en la prepa, de que decían eso, o sea, una compañía dijo, no, es que las pastillas anticonceptivas engordan. O sea, las chavas se engordan. Y estaba hablando sobre una chava de compañera, porque
O sea, pasó de que ella estaba de que, su total, así de que normal su figura, total, estaba medio rellenita. Nos fuimos de vacaciones de que los 2 meses regresamos al siguiente semestre. Está bien Todos en un gordita. salón. Y gordísima, pero exagerada. Y fue como que, ay, cabrón, qué pedo. Y decía esa ¡Ay, compañera. cabrón! y yo, ay, güey. No, pero. O sea, porque fue un cambio de que no mames, qué pedo, ¿eh? Y esa compañera, me acuerdo muy bien que decía de que no, es que seguro es por las pastillas anticonceptivas porque estas engordan un chorro y de volada. Y yo de que, Me ay, típico, cabrón. ajá. Pero no sé, o sea, realmente, o sea, yo desconocía ese No, dato. fíjate, yo tengo una amiga, de hecho, que pasó por esta desinformación y cada relación que tenía tomaba pastillas anticonceptivas, güey. Ujú. Y decía, ay, que oye, pero pues te estás cuidando, sí, pero como quiera. Yo, a la madre. Y luego, pues, ¿qué te ha afectado? Y me dice, ¿cómo sabes? Y yo, pues, porque pues me gusta informarme, sé. Y ya me dice, no, pues sí me afectó bien gacho en esto, en aquello, en lo otro. Y pues ya estoy valiendo madre, ahora tengo que cuidarme en este aspecto, ya no nada más cuando tenga relaciones. Y yo, Sí. a la madre. Y en pocas palabras, desconozco si te engordan o no las pastillas anticonceptivas, pero sí te afectan de que a su ciclo, a sus hormonas, güey, sus Sí. estados de ánimo. Sí, o sea, ese es el tema también, o sea, Lo que que... también pasa es que al tener relaciones, esto sí es un rebote para todas las mujeres, güey, o les pone chido o les pone mal de que su cuerpo, Ujú. de que les pueda afectar positiva o negativamente, el tener simple hecho de tener relaciones. Eso sí, de eso sí sabía. Pero de que las pastillas no sabía eso, güey. No, pues digo, a mí no me consta, pero esa vez ella lo dijo así, ¿Cómo no digo... te enflacan, ve? Digo, no sé de dónde sacó esa información, no sé si realmente es verídica, digo, hasta el momento no es algo que he comprobado, Nada más era pero, bullying. pero sí hablaba de eso, de que, no, por eso engordó, o sea, por usar pastillas, pero no me consta a mí en ese entonces. Entonces, o sea, sabemos de que ahora obviamente hay una repercusión en esto porque ya son fármacos. Entonces, creo que por ese lado debe haber esa información totalmente en Sí. las escuelas, porque si nosotros ahorita que tenemos 23, 24 años y de chingada, güey, todavía tenemos esas dudas, güey. Sí, de que O sea, qué yo hace poco, pedo. por ejemplo, o sea, hablando Descubrí de que sobre... tenía pene. Sí, ¿qué es esto? Me salió pelos. Pero de que hace Son poco... güeros, güey. Ay, que te salga mal. La cara. Pero, no, de que, hablando ahorita de lo del condón, güey. Con ese dato me empezó a causar demasiado ruido de que por qué, o sea, esas personas de que les pasaba, por qué, fue porque no lo checaron o qué. O sea, y eso me lleva a preguntarme, o sea, ¿Qué me puede ¿qué? pasar a mí? ¿Qué No, tengo que hacer? no, pero, o sea, básicamente de que, ¿cómo pasó? O sea, de que, ok, se utilizó el condón, se revisó y se vio que no tenía fugas y aún así hubo un embarazo, o fue de que se utilizó el condón, tuvo fugas, pero no se revisó y por eso se llama embarazo. Entonces, ahorita, por ejemplo, tú dices de que te comentaron eso, de que cuando se rompe es totalmente visible, Visible, la, sí. la ruptura, pero Donde no. podría ser lo que te comentes es porque le pusieron un alfiler, güey. O se picó con algo, güey. Pero algo súper filoso y fino de que te pasaste de lanza, güey. Ajá, Por pero... lo mismo los empaques son así gruesecitos, güey. Ujú. Tienen su lubricante, pues, pasado de lanza. Exacto, pero es que es parte de las medidas que no sé si tomaron o no. Y es, o sea, cosa que me gustaría saber, porque luego me quedé pensando mucho en eso y luego incluso a amigos les dije de que, a ver, güey, el condón es 96, digamos, por ciento de efectividad. Ajá, pero ese 96 es porque, o sea, se puede romper o porque aún así que no se rompa, puede causar un embarazo. Ah, bueno. Y luego todos se quedaron de que, ay, güey, o sea, y No, fue como que, güey, es información que no tenemos. es una pregunta, ajá, que tú y- dices, ¿quién me la va a contestar, güey? Y me la planteé, digamos, no hace mucho, güey. O sea, y total de que busqué la información y según internet decía de que no, o sea, no se puede traspasar nada. O sea, No, realmente tiene es que haber una ruptura. Exactamente, es por ruptura o porque lo pones mal, güey. Ujú, Entonces, pues el semen obviamente se sale del condón y por eso ocurre un embarazo. ujú. Pero porque lo pusiste mal o porque se rompió, no hay de otra sopa. Sí, y es parte también de que, por ejemplo, muchos pueden incluso de que sí utilizarlo, pero hasta más tarde del acto, digamos, de que primero empiezan así sin nada y luego de que ahora sí ya póntelo. Pero es que ese previo sí hay El una... líquido preseminal Sí, y eso hace que exacto. ocurra un embarazo. O sea, sí. y todo eso puede llegar a pasar. O sea, realmente creo que a mucha gente le ha de haber pasado de los embarazos en adolescentes, güey. Sí. Pues, Entonces, de hecho, tengo una exnovia ujú. y sí le pasó eso y sí, de que, oye, pues, ¿qué fue? No, pues se rompió con ella. Nah, no es cierto. Nah, pues la cagamos. Ah, bueno, sí, pero ocurre muchas veces también por pena, güey, que te dicen eso de que no, pues se nos rompió. Ujú. En vez de, ¿sabes qué? Pues al chile nos valió madre y no usamos.
Pero es que yo creo que daría más vergüenza decir se te rompió, güey, porque habla de que... ¿Qué pedo? Sí, o sea, habla de que un valemadrismo, de que una vez que acabó ya directo a la basura, en vez de que haya una revisión previa, güey. Entonces, Ándale. ese es el punto. Debería darte más vergüenza decir se me rompió que el hecho de decir no usé. De hecho. Entonces, te digo, toda esa información que se debe de agregar, aparte de la de diversidad sexual, hablar sobre relaciones entre personas del mismo sexo y demás. Pero es que también nunca falta, güey, el pinche payasito de la clase, güey, que en su casa no le ponen atención y la madre y se quiere lucir y empieza a morbosear toda esta información. Entonces, ese también es el detalle de que creo que por eso mismo muchos padres se tienden a resistir a esto, y maestros a lo mejor como que no lo quieren tocar por eso, o sea, por lidiar con ese tipo de situaciones. Pero es algo que se tiene que tener aún así en casa como en la escuela, güey, porque si no termina habiendo esa desinformación y por eso pasan todo ese tipo de situaciones. Sí, completamente. Pero también, pues, es parte de la madurez que se le debe dar en la educación a los hijos, o sea, Sí. saber que, oye, hay esta información y debes de respetarla, debes de tomarla con madurez y no querer morbosear, porque luego también ese payasito de la clase es el que termina acosando a las chavas y todo, Sí. y esa información que también se debe de incluir, güey, o sea, el hecho de que... De que el respeto, el no es no. Uh-huh. Sí, o sea, lo de los piropos, estar así de que insistiéndole, buscándole y demás, es acosarla y estás, digamos, como que metiéndote ya con su espacio personal y demás. Entonces, entender eso, como dices, bien marcado, de que cuando es no y así. Toda esta información es clara para los niños, güey, para la adolescencia, para que lleguen con esa mentalidad de madurez. Sí, con y esa entiendan todo. información y obviamente estás muy morro y no la tienes, pero pues no la perfilas. Dices, Ujú. Simón, yo sé eso. Pero ya vas creciendo, como tú dices, vas agarrando pues, madurez en la vida, en situaciones. Y dices, ok, o sea, pues para esto me sirve, ¿sabes que lo puedo implementar así? O me sirve para esto, o esto está bien, esto está mal. Sí, Ya pero entra es que... pues la educación y el criterio personal. Sí, pero es que ahí el detalle es que muchas de las personas aprendemos a base de los errores de los demás, aparte de los nuestros, pero muchas personas no lo hacen así, o sea, tienen que realmente cometer el error ellos mismos para aprender. Entonces, Exacto. muchas personas hasta que ya cometen un acto en el que ya acosaron a una chava, en el que ya se metieron con su espacio personal, en el que ya cometieron, digamos, algo grave, ya es cuando dicen, ay, güey, es que no sabía. Es que ese es el problema, güey. O sea, esa información por eso debe ser previa y ver los errores de los demás para realmente ver dónde está, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos erradicar totalmente, güey. Ya, concuerdo bastante. Tengo una pregunta para ti, Les. Ujú. ¿Tú te harías la vasectomía? Sí, ¿no? ¿Y por qué? La vasectomía, o sea, de... La circuncisión, la vasectomía, No, güey. sí, o sea, de que no puedas tener... Ujú, sí. ujú. Ahorita no mames. ¿Por qué? Pues no, o sea, yo sí planeo tener Hijos. Ajá. O sea, y que esa es otra cosa. Ahorita se supone que hay, no sé si ya se está implementando, pero entiendo que ya hay una inyección, o sea, un suero que te ponen. Así que bloquea las vías de... Que es como hacerte la vasectomía, pero dura 13 años y es reversible. O sea, al final de cuentas lo puedes Quitar remover, y por así sin decirlo. pedos. Y esa creo que es una buena medida que podría incluirse en la adolescencia. Pero luego también te metes en el tema de derechos a la sexualidad y todo este tema, ¿no? Ujú. Pero creo que se debería hacer como algo básico. O sea, yo creo que eso sería bueno. No sé cómo lo piensas tú, pero por ejemplo, de establecer de que, ¿sabes qué? No sé, por así decirlo, a los 10 años, a todos, por así decirlo, como si fuera una vacuna más, güey, que se les deba de poner. ¿Por qué? Qué loco, güey. Porque esto evitaría todos los embarazos en la adolescencia, güey, embarazos prematuros y todo este tipo de situaciones. Que lo malo sería que luego erradicaría el uso del condón porque dirían de que, pues no puedo tener hijos, ya no Entonces uso condón. y eso aumentaría el índice de ETS. Exactamente, o sea, se vuelve un problema, pero es que es una manera como de controlar pero el problema es que desatarías otro problema. Pero creo que sería el primer paso para erradicar un problema que tenemos totalmente en México. Ya. Pero pues sería meterte con los Maldito derechos. dictador loco. Pero es que eso, como hablaba en el episodio pasado, o sea, que hubo una situación así, que un país que lo quiso implementar en las personas de situación de pobreza y pues Le mucha gente dijeron saltó. pues, ¿qué onda? Pero ese es el detalle, o sea, que eso evitaría muchos problemas en la adolescencia y esto podría hacer de que ya hasta los 23 años, a menos que ellos quieran hacerlo reversible un poco antes, ya puedan empezar así
ya con una mentalidad más madura, hacer una planificación familiar, si es que así lo quieren. Sí, ¿no? sí, sí. Pero ahorita, o sea, la vasectomía, hacerla de que por cirugía, ahorita, al menos yo no. O Le sea, sacas. sí. Culo. No, pero por el hecho de que yo sí planeo tener familia, pero Ya. no por el hecho de que diga, no, o sea, me da miedo. Que también sí me da miedo. Pero, O sea, sí me da miedo, pero no jalo. por eso. O sea, pero quién sabe en unos, no sé, 10, 15 años. Podría Quiero ser. ver güeritos, ¿qué onda? Y los Nah. buleo como a su papá. Este vato. Pero tú, ¿qué pedo? Yo, fíjate que, pues, estaba en mis planes tener hijos, y me gustaría tener un axilillo, un greñudillo. Ujú. Pero no sé, güey, la verdad creo que no es mi estilo. No sé, de hecho, hace poco hablé con mi mamá y con mi hermana de eso, y se me decía mi mamá de que, pues, ¿cuándo tienes un hijo? O así, de que, ¿qué? Es la pregunta, Tan jefa, chiquito. no puede ser. Ujú. Y mi hermana me dijo, pues, a mí me gustaría ser tía. Yo de que, cálmate, tía, apenas vas a cumplir 15 años, ¿cómo que quieres ser tía? Y yo, no, qué Ujú. rollo. Y le dije, no, pues, la verdad, yo les quedo mal en ese aspecto, yo no quiero tener hijos, la verdad, está en mis planes, pero ya no. Ajá. Pues nada, pues quiero tocar, irme de gira, estar así de que, en mis cosas. Y hay una frase que me gustó mucho, güey, que escuché, que era, el ser padre es el acto más quitado de egoísmo del mundo, güey. Más desinteresado del mundo. Ujú. Y es de que es cierto, güey, porque literalmente das tu vida para mantener otra vida, o sea, todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, todo, todo, todo. Yo dije, wow, qué bonito, ¿no? Qué chido. Pero Sí. también digo, güey, pues también quiero hacer mis cosas. Y es como tú dices, güey, pues tengo mi planificación, quizás en un futuro, ya muy futuresco, quiera tener hijos. Pero digo, pero pues mientras, güey, valiendo más, imagínate si pues pasa algo que no quiera o así, o se rompe o alguna pendejada así. Ujú. ¿Qué Sí. voy a hacer, güey? Sí, pero para eso mismo podrías tomar una medida como esa, güey. O sea, algo reversible porque a lo mejor estás en esa indecisión de que no lo quieres ahorita, pero no sabes si en algún momento lo vas a querer. Entonces puede ser esa una opción muy buena Sí. porque luego la otra creo que ya no es reversible. Ya no, Entonces, ya no es entonces, reversible. ese Sí. es el tema también. También los puedo congelar. No, de hecho, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de esa parte, estaba recordando ahorita que un compañero del trabajo, de otro trabajo que estaba comentándonos de su familia, su hermano, que entiendo que era su hermano mayor, tenía una novia de que hace unos años, ¿verdad? O sea, bueno, ahorita digamos que creo que ya están casados o así. Pero el caso es que él tenía creo que como 16 años y su novia 14, güey. Y su novia salió embarazada, güey. Y es como que, güey, a los 14 años, ¿qué mamá es esa? Es una niña, cabrón. Y total, pues bueno, ya tuvo al bebé, la madre y así. Y luego tenía la chava de que 16 años y tuvo otro niño. Y luego de que, no, ya tenía la chava creo que 18, 19 y ya iba por su tercer hijo, güey. Y que ya, o sea, ya que tuvo el parto y así, ahí mismo en el hospital le dijeron, ¿sabes qué? O sea, te vamos a tener que no operar manches. porque, o sea, ya tuviste 3 hijos a muy temprana edad y esto te afectó en tu cuerpo y si tienes uno más podría afectarte que ya no lo vas a resistir. Y la tuvieron de que ya Que operar. operar. Y ese fue el tema, o sea, dices tú, no mames, 19 años y ya 3 hijos, güey. O sea, qué chingados, cabrón. O sea, hay mucha gente que va por los 28 y apenas va por su primero, güey. Y están acá, güey. Sí, o sea, y es como que qué chingados están haciendo, o sea, pero es parte de esa desinformación. ¿Por qué? Porque a los 14 años no tuviste que salir embarazada y menos de 16 años tener tu segundo hijo, güey. Sí, O sea, no, está muy, ¿qué está muy, chingados estás muy haciendo de denso, tu muy vida? fuerte. ¿Qué dices tú? Ah, es que eso cada quien sus derechos, güey, pero es que no es eso, güey, o sea, es simplemente una madurez y una planificación familiar sana, güey, porque realmente no están sosteniendo ellos mismos los gastos, sino a Sus raíz de los padres y todo ese los tema. abuelos, Entonces, sí, o sea, no es algo adecuado. sí. Pero sí, o sea, eso es una buena medida, lo de este tema de... La vasectomía provisional. Ujú. Sí, fíjate que ahorita que me dices, yo digo, estoy más aún, chisma, sí me la hago, la permanente, no hay falla. Porque pues si quiero una planificación familiar, pero digo, bueno, pues de un 100% me late un 30%. Ujú. Entonces digo, va, pues el otro 70%, pues por mí no hay falla. ¿Va? Pero ahorita que comentes eso, de hecho no me acordaba de la vasectomía profesional, digo, madre, pues 1000% jalo, le entro. Sí, Y como quiera uno se sigue cuidando por lo que dices para evitar ETS y todo ese trip. Pero creo que sí es una opción muy viable para casos como mí, como yo, o como tú, que eres bien cool, sí. para no caer en esto o no llegar a tener un accidente. No, y es que debería ser de plano desde mucho antes. De o hecho, sea, ahorita que actuaste como dictador loco, sí, sí, fíjate que no suena tan descabellado si lo ves en el punto de cuidar tanto a pues, la población, güey, tanto el crecimiento de población como la economía, güey. ujú. Porque pues entre más personas, pues te cae este pedo y luego pues personas en pobreza, personas pues
que está cabrón, que tú, como tú dices, sabes que no les va a impactar a ellos, le va a impactar a sus padres, y esto pues va a declinar muy cabrón. Entonces sí estaría muy chido algo así, pero creo que tendrías que tener, o sea, tendría que tener demasiado tacto de cómo plantear la idea, cómo llevar a cabo todo esto. Ah, chingue su madre, Pero, todos. de que, puto, te inyecto, te mato, dale. Ya sé. Pero sí estaría muy, muy, muy chido, güey. Como tú dices, a los 10, 12, 13 años, güey, inyectarlos y a los 25, sabes que ya se te va a quitar, se va a acabar. Tu decisión, si quieres volver a tenerla. Por ejemplo, si me hubieran ofrecido eso, me hubieran hecho y yo estaba morro y no sé ni qué pedo, y ahorita ya se me va a acabar, por así decirlo, en un año. Digo, ¿sabes qué? Otra vez, güey. Date, sí, con madre. Pero es que ese tema de que, por ejemplo, si a nosotros nos lo ponen como una pregunta de si queremos o no, por esa desinformación de que luego dirían de que no vas a poder tener hijos y demás, o sea, todos dirían, no me la pongas, no me la pongas. O sea, entonces ese es el problema también, o sea, que tendría que haber una campaña, como dices tú, de un buen tacto, con buena información, pero también el hecho de que no sea realmente criterio si queremos o no, o sea, tiene que ser establecido como una campaña de vacunación. Bueno, ahí creo que yo sí estoy en desacuerdo. Por ejemplo, hay una serie, ahorita que me acordé así, está muy, muy, muy buena, se llama 3%, güey. Se supone que el mundo ya se fue al carajo, a la chingada todo, y crearon una ciudad así de que en un hoyo, güey, y es de que así vive todo el mundo ahí. Y ese hoyo es de extrema pobreza, güey, pobreza al mame. Y se supone que a los 21 años, 20 años, vas a hacer una prueba a un superdomo super lujoso y la verga, y pasar varias cosas para ver tus habilidades, güey. Y solo escogen al 3% de toda la población que tiene 21 años, güey. Y te ponen un chip y la chingada, y a los 21 vas, te registras, haces las pruebas y pues te van quitando, te van pasando, güey. Y los que no pasan a veces se suicidan porque pues ya no pasaste y toda tu vida vas a vivir en el hoyo, por así decirlo. Y los que sí pasan, güey, pues ya los agarran y los llevan a una isla, según. Y en esa isla, pues vives súper bien, güey, ya no trabajas. O sí trabajas, pero en cosas que sean de tu favor, güey. Te mantiene, vives de que de lujo y la chingada, ¿no? Típicas películas. Entonces las pruebas son de habilidad acá mental, y que cómo te desarrollas, y cómo piensas, y laberintos, y chingaderas. Así está muy chingona. Y la prueba final, güey, hazte cuenta que ya son, que quieras, unos 30 personas los que pasaron, güey, pues el 3%. O 50 personas. Y dice, no, pues cada quien va a pasar por ¿cómo se llama? Cuando hay un chingo de flores y la chingada. Bueno, este pasajito, estaba muy bonito. Y vas a llegar con tal y pues ahí va a ser tu prueba final. La chingada, no, pues todos, no, pues va chido. Llegan, pasan, los esperan y dicen, no, pues felicidades, pasaste todas las pruebas, esta es la última. Pero la prueba final es que te vamos a inyectar para que no puedas tener hijos. Porque allá no queremos niños porque es el declive económico. Y muchos se quedan de que, a la madre, no, güey, gracias. Y se van, güey. Y yo así fue como que, ¿qué pedo, güey? Pasaste todo eso, no sé cuántos meses, llegaste al final, te dijeron eso y dices, no, ¿por qué? ¿Qué te pasa, güey? Pero pues es que ya es una edad madura, güey, la que exactamente, 21, 22 años. Pero... Y muchos de que, sí, tienes razón, pum, y se inyectan. Y digo, wow, aquí entra la diferencia de opinión o la diferencia del, pues yo sí quiero, yo no quiero, o ¿sabes qué? Ahí entra, para mí entró el de que, ¿sabes qué? No me vas a inyectar, güey. Y tú sí, güey, pero ¿qué vida le vas a dar a tus hijos? Porque quieres tener hijos en el hoyo, por así decirlo. Es como que, vato, vas a traer hijos para que vivan súper anal como tú ya viviste y luego tengan la oportunidad de ir y si no pasan ahí se van a quedar. O sea, ¿por qué haces eso también? Pero eso ya sería una contrariedad totalmente por algo que ni siquiera es conveniente ni para ti ni para nadie. O sea, porque, o sea, estaríamos hablando, por ejemplo, digamos, 10 años, por así establecerlo, güey. Y es una edad en la que obviamente no estarías en la situación de poder tomar la decisión por ti mismo. Tendría que ser a base de tus padres, pero tendría que ser esto realmente una normalización de que es lo correcto, güey. ¿Por qué? Porque así evitamos todo este tema de embarazos no deseados desde sus 10 hasta sus 23 años, por así decirlo, güey. Y ya, si ellos dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo 20 años, 21 años y ya me voy a casar, o no sé, a los 18, y quiero hacerlo reversible porque ya quiero tener una planificación familiar y demás, pues adelante, ya puedes hacerlo. Pero ya no tuviste un accidente con antelación, te preparaste, lo estás haciendo de la buena manera. Exacto, y por eso mismo creo que sería algo totalmente bueno para todos, güey. Pero, o sea, si ahorita tenemos un problema de personas conservadoras, de que no quieren esa información de la sexualidad, de educación sexual para sus hijos en las escuelas, pero tampoco se la dan ellos a sus hijos por esa, digamos, incomodidad de hablar de esos temas,
Pues imagínate hablar de algo así, güey. O sea, sería de que no, claro que no, no van a esterilizar a mis hijos y la chingada. O sea, Y también sería de que puro varón, imagínate si lo pones en la situación de que tiene su pareja, no sabes que yo quiero a alguien que sí pueda tener hijos, bye. No, pero pues en esa de que, ¡a la madre, qué loco!, ¿no? Sí, pero es que sí podrías, pero bueno, o sea, sería algo que se podría plantear a lo mejor en unos años que vaya, quiero pensar que el mundo va a ir cambiando un poquito la mentalidad y va a ir educándose un poquito más, porque realmente si lo vemos así, a como hay actualmente, si hablamos de hace unos 30, 40 años, las personas se terminaban casando a esta edad en la que estamos, o sea, o a esta edad ya estaban de que con hijos y todo. Como el meme de que mi jefecita a los 20, 21 con su casa y terreno, Sí. Y yo a los 20, me da cereal. Simón, sí, o sea, totalmente, güey, porque, o sea, vemos que así muchos de nuestros padres, así fueron sus historias, güey, y nosotros ahorita apenas estamos como que empezando a ver si sí o si no. Entonces, creo que eso ha sido a raíz también de la inflación y todo este tema de económico, pero también en base a la educación y en base a toda esta información que hay hoy en día, ¿no? Sí, O sea, porque es una realidad, o sea, no nada más por el hecho de que, es que somos más educados que antes, no, realmente no, o sea, tenemos en parte similar, digamos, educación, pero sí también por ese tema económico que no podemos dar ese paso tan libre, pero creo que sí es parte por lo mismo de que un poco de esa educación de decir, ¿sabes qué? A esta edad quiero disfrutar esto y esto y esto y esto y esperarme. Pero, pues, quién sabe en unos años más cómo va a estar la mentalidad en cuanto a planificación familiar y demás de eso. Pero quiero pensar que en algún momento vamos a poder erradicar los embarazos en adolescencia, ¿sí? Prematuros, por todo con algo así. Yo jalo, yo le entro. Si tengo un morrito, te voy a esterilizar. Sería bueno planear ese pedo, pero es un cambio muy grande. Muy radical, sí. Pero lo importante es buena educación sexual en México. Sí, no tener el tabú, el miedo, la pena y exacto. Completamente Información abiertos. Completa y verídica. Excelente. Ya está. Quedó, mi güerito. Sale. Muchas gracias. Nos vemos. Yeah.